Amados, bendiciones para todos. Me alegra poderles saludar, bendecirles sus vidas. Agradecido con Dios por tenerlos en este momento tan particular que podemos acudir a nuestro gran Dios para darle gracias por todas sus bondades, por todos sus beneficios. El Salmo 103 dice el salmista en su momento decía, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerarlos. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Luego dice, el que sana todas tus dolencias. Y le añade, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Y no olvidar los beneficios que Dios hace para con nosotros, por su misericordia, por amor, exclusivamente por amor. Voy a invitarles a que leamos una palabra, primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, por favor, capítulo 10, el verso número 13, primera de Corintios 10, 13. Ahí está el texto clave, el texto base que vamos a estar leyendo y luego vamos a orar. Guilmeda, por favor, lea esta cita bíblica. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Muy bien. Gracias, Guilmeda. Y hacerle la gran pregunta a ustedes. ¿Alguna vez se ha sentido tentado a hacer algo, a pensar algo trágico, a pensar algo que se sale de lo normal? Ser tentados. De eso vamos a hablar. Decirles para dar paz, tranquilidad en el corazón. Ser tentados no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Si desean anotarlo, por favor. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. El Señor Jesús fue tentado, ¿sí? Él fue tentado de muchas maneras. ¿M? Porque mire, son apenas las 6 a.m. y antes de que empieza el día, la mente ya está lista pensando en que algo puede fallar, ¿sí? La tentación no siempre va a llegar como una oferta obvia. A veces la tentación llega disfrazada de agotamiento, como el pensamiento, ¿sí? Que está ahí debe ceder, como el cansancio de resistir lo mismo una vez más. Entonces, cuando se habla de tentación, no se está hablando de ceder porque sea débil, es porque está cansado de resistir algo. Y eso, aunque no lo parezca, ya es algo que puede afectar. Dios, aquí, esta palabra nos dice bien explícitamente, ¿sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Él no nos prueba a nivel ángel, a nivel Dios, ¿no? Él nos prueba a nivel humanidad. Él nos creó, Él nos formó. Él conoce muy bien nuestras capacidades, porque Él dice que Él es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza, parte de ella, y nos vamos a poder dar cuenta que aún los autores con sus canciones
tiene muchas cosas para decirnos. Mónica, tenga la bondad, por favor, nos colabora con esta alabanza que ya se preparó para el momento. Entonces, por favor, póngale cuidado a la letra. Enfóquese en la letra, en el contenido, en la esencia, y vamos a aprender muchísimo de ellos. Bien pueda, Mónica. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocer tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Él se quedó. Él siempre se va a quedar. Pero en la tentación, como son pensamientos perversos, malos, son pensamientos que jamás se imaginó que cruzaran por su mente. Ahí es donde se piensa que está en pecado. ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Valga la redundancia. ¿Por qué razón? ¿Por una injusticia? ¿Por una decepción? ¿Porque no vale la pena lo que se vive? Porque así hay muchas personas viviendo como en un vacío existencial. No le encuentran el norte a sus vidas. Entonces ahí llega la tentación a probar, ¿sí? Entonces hay una parte en este versículo que casi nunca escuchamos muy bien. Escuchamos leemos todo el versículo, pero no lo desglosamos. Y la parte principal de este versículo es que Él dará también juntamente con la tentación la salida. Qué tremendo es el Señor, qué maravilloso es Dios, que nos permita ser tentados, pero nos muestra la salida también, ¿sí? Y cuando Dios nos muestra la salida, no después, no cuando ya cediste, ya cuando necesitas prácticamente salir. Cuando estás buscando la puerta, no, ya está. Es juntamente, ¿sí? Al mismo tiempo que llega la tentación, la salida también ya existe. Es lo que muchas personas no ven. Ven la puerta de entrada, pero no ven la puerta de salida. Ven el momento de la debilidad, del cansancio
emocional, físico, social, todo se acumula. Es por no encontrar la salida, es por no verla, pero ahí estuvo siempre. Ahí estuvo siempre. Es como cuando Dios quiere que nosotros sepamos algo, pero Él lo esconde donde lo podamos encontrar. Parece algo incongruente. Parece que no tiene lógica lo que acabo de decir. Esconder algo donde uno lo pueda encontrar. Dios siempre ha hecho así. Ha escondido los dones en el corazón nuestro. Ha escondido el amor en el corazón nuestro. Ha escondido el futuro en el corazón nuestro. Nosotros buscamos muchas veces como en lo natural, como por fuera, como a ver dónde está. Esa es nuestra manera. Entonces, las tentaciones tratan de oprimir, de hacer ver hacia otro lado. Por eso ser tentados no es malo, ¿sí? Tampoco vamos a decir que es del todo muy bueno, porque estar en la tentación, si la persona no adquiere una madurez espiritual, puede cometer una catástrofe, una desgracia, puede cometer algo de lo que después se va a lamentar y se va a lamentar. Por eso la tentación no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Por favor, tengan eso presente. Las tentaciones llegan, pero lo extraordinario de esta palabra es que dice que así como Dios permite la tentación, también permite la puerta de salida, porque Él conoce nuestras capacidades. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Él conoce la medida, ¿sí? El umbral del dolor. Él lo conoce muy bien en nosotros. Por eso dice que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Ahora, ¿cuánto dura una tentación? El tiempo que uno dure en encontrar la puerta de salida. ¿Cuánto dura la tentación? El tiempo que uno demore en encontrar la puerta de salida. Eso dura la tentación. En el caso del Señor Jesús, según lo que dice Mateo capítulo 4, ¿sí? Él fue tentado y dice que fue el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo aparece la tentación? Disfrazada de una solución a una necesidad. Porque el diablo le dijo al Señor Jesús, en la necesidad del alimento físico, le dice, si eres, ahí está la clave, si eres, ¿sí? Pero no era como dudando, no era que el diablo estuviera dudando que Jesús fuera hijo de Dios, no, no, no. Prácticamente estaba era afirmando, como eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y sacia tu hambre, sacia tu necesidad, soluciónala con el poder que tienes. Entonces, el Señor Jesús, que no duda, ¿cierto? Le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De alguna manera, el diablo actuó sabiamente porque afirmó lo que era Jesús. Y eso pasa con muchas personas, que el enemigo le dice, usted que es cristiano, haga esto, haga aquello, con el tono
como de duda, y no que es cristiano, no que ustedes oran y pasan cosas, no que ustedes van a la iglesia a recibir palabra y cosas por el estilo. Y todo eso provoca como una llenura de molestia. Y ahí es donde aparece la tentación. Y así siguió el relato bíblico. Las tentaciones que el diablo le colocó al Señor Jesús, porque Él es el tentador, no Dios. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, pero el tentador no es Dios. Dios no tienta a nadie, pero el tentador está para tentar. Y tentó a Jesús directamente y lo provocó, afirmando que como hijo de Dios hiciera ciertas cosas para obtener algo a cambio. Ahora, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, vamos a leer el versículo 13 para que pueda darse cuenta algo bien importante. ¿Cuándo somos tentados? ¿O cada cuánto somos tentados? A todos nos pasa. No se preocupe, no piense que alguien no sufre de eso. No, todos tenemos la tendencia a la tentación. Gilmeda, por favor, Lucas 4:13. ¿Qué dice? Porque cuando uno lee la palabra lo que hace es quitarle a uno vendas, velos, la ignorancia, ¿sí? Es quitarle a uno lo que uno tenía como concepto, como una idea un poco vaga muchas veces. Léalo, por favor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy bien, Amén. gracias. Entonces notemos que la tentación es algo que puede estar hoy, pero puede aparecer dentro de 8 días, dentro de 15, al día siguiente. Entonces no es que se va para siempre. Usted no solo tiene una tentación en la vida, puede tener muchas tentaciones. Vuelvo y repito, ser tentados no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y al Señor Jesús dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿ve? Como el enemigo no pudo, se fue, pero dice por un tiempo. Después el Señor Jesús fue tentado con sus discípulos, con el mismo apóstol Pedro, fue tentado, ¿sí? Fue tentado por el mismo profeta Juan el Bautista, cuando mandó a preguntar si él era el Hijo de Dios o había que esperar otro. Esas son tentaciones que provocan, dice, ¿por qué duda de mí? Jesús haciendo muchos milagros, sanando, resucitando, pero aún así dudaban. El mismo Tomás dudó cuando le dijeron el maestro, el Señor Jesús resucitó, vino, estuvo con nosotros y él dijo, hasta que yo no meta mi dedo en el hueco de su mano y mi puño en el costado, yo no creo. Todo eso, amados, son tentaciones que molestan, que dicen, ¿por qué? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no creen lo que fulano dijo? Pero yo también se lo anuncié, yo se lo dije. Entonces, amados del Señor, es necesario fortalecernos y ver la salida, ver la salida. El problema es estar en la tentación y no ver la salida. Entonces, la salida no es algo que tiene que encontrar la persona que está bajo presión de la tentación. Es algo que ya fue preparado antes de que llegara ese mal momento. Así puede que su trabajo no es inventar la salida, es aprender a reconocerla cuando aparece. Porque el texto lo dice claro, ¿sí? Cuando alguno es tentado, entonces no piense que se va a quedar en la tentación.
Ya está la salida lista. Por favor, no se vaya a quedar ahí. Ahora, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, por favor, Gilmeda, lo lee. Santiago 1:12, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Perfecto. Bienaventurado. La palabra bienaventurado dice es una persona que es doblemente feliz, el que soporta la tentación, porque la prueba es para sacar lo mejor de nosotros, las tentaciones, todo eso es para ver qué tan firmes estamos en Dios. En el libro de Efesios lo dice de otra manera, dice, en el día malo, para que aprendáis a soportar las aflicciones en el día malo y habiendo acabado todo, decía el apóstol Pedro, y habiendo acabado todo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Él anda buscando, él no se va a quedar quieto. Pero cuando una persona entiende que solo es una tentación, que es algo que no es eterno, que no va a durar para siempre. Por eso Santiago, que es el hermano del Señor Jesús, él cuando habla de soportar, no está hablando de una fortaleza heroica, personal, no es una fuerza que está en mí. Implica que solamente con rendirse la persona hay una diferencia enorme entre tratar de ser invencible y simplemente no ceder a la tentación. ¿Sí? No es que somos muy fuertes porque no cedimos a la tentación, no, es que Dios estuvo ahí. La puerta de salida la encontramos y vuelve todo a la normalidad, vuelve la calma, ¿sí? No colapsar no significa no ser tentado. Significa que cuando la presión llega, ya la persona tiene algo en lo que se pueda apoyar. No en la fuerza, sino en la salida que Dios preparó con anticipación. La salida ya está. Entonces, la tentación no sorprende a Dios, porque Él ya preparó la salida antes de que la tentación llegara. Le invito a que incline una vez más su rostro. Le invito a que reflexione por un momento. ¿Cuántas veces han venido tentaciones a su mente? Esos pensamientos que usted dice, ¿por qué me llegaron? Hay tentaciones que vienen vestidas de homicidio, de suicidio, de venganza, deseo de derramar sangre. No interesa lo que pase, o sea, no miden las consecuencias. ¿Sí? Y a manera de reflexión, cuando en el pasado usted resistió algo que era muy difícil y después reconoció que hubo algo, tal vez una persona, una interrupción, una decisión pequeña, ¿sí? Y esa fue la salida que no había visto. ¿Qué le dice eso para el día que empieza hoy? ¿Qué le dice eso de parte de Dios a usted en este momento? ¿Qué le dice? ¿Qué fue lo que apareció en ese momento de la tentación? ¿Una voz? ¿Tal vez un niño? Como le sucedió a un general que iba
con su ejército a matar a muchas personas, porque era la orden que recibió de su rey. Este general se llamaba Baden-Powell. Hace más de 100 años, los ingleses tenían que ir a destruir a un pueblo, a un caserío, a todos los que estaban allá. Y este general en su momento iba al frente y llevaba una escopeta que era como esas armas que usaban en su momento de cañón largo. Y él llegó al caserío, llegaron en silencio y salió un niño, un pequeño, salió y se quedó mirando a todos esos hombres que estaban ahí con armas. Y como la escopeta era larga, ese cañón largo, el niño con su gracia, con su inocencia, cogió el dedito y lo metió por el cañón de la escopeta y empezó a hacerle así como figurita, como el mismo círculo del cañón, como jugando, a lo que el general Baden-Powell no pudo resistir y empezó a llorar. Empezó a llorar y decía, este niño no sabe que yo lo vengo a matar. Este niño no sabe. Él está ingenuo, él está inocente. Pero yo vengo a acabar con él y con su familia. Pero algo pasó en el corazón de Baden-Powell y él ordenó la retirada. Y él se devolvió y no cumplió con la orden y se retiró del ejército. Y en lugar de matar niños, empezó a formar niños. Empezó a darle otra mirada hacia su futuro. Él cambió y se convirtió en el fundador de los Scouts a nivel mundial, que tiene más de 31 millones de seguidores actualmente el día de hoy. Y es una institución que forma niños, que trabaja en ellos desde lo más pequeño, formar. Y él entonces cedió, ese día se rindió, ese día cambió su objetivo, ese día nació una organización de carácter mundial que ayuda, que preserva a no matar, sino a dar vida, a no quitarse la vida, sino a ensanchar la vida, procurar llegar más lejos con una voz, con una palabra. Yo le invito a que si está pasando por un momento de tentación, la salida ya está, ya está. No terminará este día, es más, no llegará ni siquiera al mediodía. El reloj no marcará las 12, porque ya la puerta está. No sé, tal vez a pagar con la misma moneda, hacer lo mismo que le han hecho, a rebelarse. Ya no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de iglesia, no quiero saber más de palabra, no quiero, no quiero y no quiero. Así hay muchas personas, eso es una tentación. La tentación viene para alejarlo de Dios, mientras que una prueba viene para acercarlo a Dios. Por eso hoy usted va a conocer la diferencia. La tentación siempre, como el tentador, viene a provocarlo, a desafiarlo. Y a veces lo hace con palabras bonitas. Usted puede, haga lo mismo, haga lo mismo. Mire lo que le han hecho. Porque usted tiene que sufrir tanto y los demás sí reír y pasarla bien. Eso, así viene disfrazada la tentación. Eso no pasa nada. Quitarle al que tiene no pasa nada. Decir una mentira, eso cuántos no la dicen, eso lo saca de un problema y así sucesivamente. Incline su rostro, por favor. Permítame hacer una oración para que ceda su vida ante Dios.
Si algo debe rendirse usted el día de hoy es ante Dios. No ceda a la tentación. La tentación no lo va a llevar a la mejor salida. Es la puerta. Es la puerta que Dios ya diseñó para que usted hoy salga y vea el mundo en el color que está. Y vea hoy que la situación no era tan grave como se la estaba imaginando. Incline su rostro, por favor, ahí donde está. Y el Señor dice que todo aquel que haya resistido la tentación, que haya soportado la prueba, después recibirá la corona de la vida, la que Dios preparó para los que le aman. Y tenga paz. Tenga la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda los pensamientos y los corazones en Cristo Jesús. Dígale, Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, Señor. Ha sido difícil, he tenido que resistir, pero no siempre puedo estar resistiendo, Señor. No siempre, Señor, hay las mismas fuerzas. Hoy decido confiar en que tú ya preparaste la salida y hoy la voy a encontrar, Señor. Yo creí que me iba a demorar meses o que siempre iba a estar en esta encrucijada, pero hoy, Señor, tú me dices que preparaste juntamente con la prueba, con la tentación, la salida. Por eso, Señor, no te pido que quites de mí la tentación, te pido que eches colirio en mis ojos para poder ver la salida. Ahí está la solución, ver la salida. Y por favor, dame la gracia de tomarla cuando aparezca y pasar esa puerta, pasar hacia el otro lado y seguir avanzando. No me voy a quedar ahí, Señor. Y te agradezco inmensamente que a través de tu palabra me muestres, Señor, esta salida de bendición. El problema quedará atrás. La sed de venganza ya no estará. Hoy me decido por ti, Dios, a seguir avanzando en este camino de gloria, de bendición que ya tú trazaste para mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Antes de escuchar esta hermosa alabanza, contarles una pequeña anécdota de una joven que iba manejando su vehículo y al lado de ella iba su querido padre, un hombre ya experimentado, un hombre ya avanzado en años, y de repente apareció una tormenta en el camino, ¿sí? Que no es de extrañar que en Estados Unidos, en las carreteras, de repente se levanten tormentas, de esos tornados que suelen pasar muchas veces. Y cuando empieza ese tornado, muchos conductores empezaron a orillarse, a orillarse, a orillarse en la carretera. Y el papá le dice a su hija, le dice, mamita, acelera. Y la niña le dice, pero papi, mire, viene, está esa tormenta, empieza a oscurecerse. Y él le dice, prende las luces y acelera, mi amor. Acelera, acelera. Y la niña, pues era su padre el que le estaba dando la instrucción, ella empezó a acelerar. Ella empezó a acelerar y claro, un poco ya oscura la carretera, prender luces sin mirar, a estar muy atenta y el papá le decía, acelera, mi amor, acelera, no te detengas, acelera. Y unos minutos después salieron de la tormenta, pasaron la tormenta y el papá le dice a la niña, mi amor, nosotros ya no estamos en la tormenta. Los que se ahorillaron están viviendo en la tormenta. Ellos se quedaron y la están sufriendo ahora mismo. Si hubieras parado, si te hubieras ahorillado, tendrías que sentir el rigor, pero ya la pasaste. Así son las salidas. A veces hay es que seguir avanzando, no quedarse pensando tanto en el problema, en la situación.
Terminemos de escuchar esta hermosa alabanza y le damos gracias a Dios por este hermoso devocional. Bien pueda, Mónica. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Poderoso. Él sigue aquí. Él está ahí a su lado. Él está ahí a su lado. Él pasa con nosotros todas estas situaciones. Él sabe muy bien lo que somos. Así que la salida hoy me alegra mucho que la pueda encontrar, que se pueda gozar, vuelva a abrazar a esa persona que hace tiempo no abraza porque estaba cavilando muchos pensamientos malos, lo que no debía de hacer, y va a dejar allá al enemigo. La Biblia también dice que someteos a Dios, resistí al enemigo y huirá del lado de nosotros. Esto es de decirle a uno a Dios, Señor, gracias, porque siempre permite las cosas, pero no nos deja sumergidos en las situaciones. Amados, los quiero mucho, bendigo sus vidas. Saludo muy amablemente a la señora Consuelo. Gracias por aceptar la invitación a estar en el devocional. Dios bendiga su vida, la vida de su esposo, su niña, todo su hogar, su familia, sus emprendimientos. De igual manera, Estelita, mil bendiciones también por aceptar la invitación de estar con nosotros. A cada uno de ustedes bendigo sus vidas. Si desean colocar una ofrenda, colóquenla. La cuenta de Nequi, de DaviPlata, es para seguir cubriendo compromisos que demanda la iglesia, ¿sí? Lo puede hacer al 313-303-4035. Dios les ha de recompensar, de multiplicar. Un feliz día para todos, que estén muy, pero muy bien. Y mañana nos volvemos a ver con la ayuda del Señor 6 a.m. Felicidades. Hasta luego, pastor. Feliz día Bendiciones, para pastor. todos.